empezar, Carmen, muchísimas gracias por venir a Talking Cello. Me encanta tenerte aquí conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Estando contigo, creo que mejor imposible. Muchas gracias a ti por invitarme. Para todo el mundo, bueno, para los que no lo sepan, Carmen y yo nos conocemos desde hace 15, 20 años por lo menos. Estudiamos juntos en Reina Sofía con Shakhovskaya, que bueno, para los dos es un icono, un modelo, vamos, ha cambiado nuestra vida prácticamente, ¿no? La jefa, ¿no? La jefa. Y quería preguntarte un poco cómo fue tu experiencia estudiando con ella y qué es lo que más te acuerdas de todo lo que nos enseñó. Yo supongo que un poco lo que nosotros hemos hablado también personalmente muchas veces en privado, ¿no? Lo que más me ha marcado es la escucha, ¿no? La calidad en la escucha, escúchate. O sea, ¿cuántas veces esa mujer ha podido decir, escúchate? No te estás escuchando, te estás oyendo, no te estás escuchando, ¿no? Y era, bueno, tú lo sabes igual que yo, incansable. El respeto por la profesión que ella ha tenido, por el compositor, por la música. Yo creo que eso es el legado más grande que ella nos ha podido dejar, ¿no? Desde luego. Y eso que dices de escucharse, porque ahora que estamos en Málaga CELLO, que por cierto hablaremos luego de ello, una de las cosas que me doy cuenta más en los jóvenes es que ese nivel de escucha que nos enseñó la profe, bueno, ellos aún no lo tienen, ¿no? Y eso es algo que es muy difícil de transmitir y de enseñar y que uno no sabe que no lo tiene hasta que no te enseñan que realmente no te está escuchando. Tú, por ejemplo, ¿cómo lo trabajas contigo misma? ¿Cómo se lo intentas enseñar a tus alumnos? ¿Algún consejo para los que nos están viendo? Conmigo misma, bueno, estudiando poco, pero conmigo misma, ella es como tener al diablito y al angelito, ¿no? Lo tienes en un lado y en otro, ¿no? Cuando tú estás un poco, paso, es el diablito, ¿no? Y después aparece ella, el angelito, y te está diciendo, oye, escúchate, vuelve otra vez, limpia esto, no está limpio. Focalízate, ¿no? Focalízate en lo que tú realmente quieres escuchar, ¿no? Quieres que llegue al público. Para eso tienes que estar súper focalizado. Por ejemplo, con los alumnos, el otro día lo hablaba contigo, cuando tú, porque no solamente es la primera vez que vienes, sino la última vez que estuviste en Málaga CELLO, me dijiste, ¿crees que se ha perdido eso? Creo que se ha perdido un poco porque no hay nadie que insista tantísimo como eso necesita. Porque es como, tiene que ser un día otro, la gota china hasta que te hace el agujero, ¿sabes? Sí. O sea, eso era ella. Ella no se ha cansado durante 50 años de decirte quizás lo mismo. Bueno, sí, pero era la verdad. Sí, es verdad. Y una cosa que tiene que escuchar es como tocar, ¿no? Siempre hay niveles. Y tú dices, vale, yo me escucho bien, escucho todo hasta el final, pero luego, ¿sabes? Siempre puedes ir mejorando tu nivel de escucha. Y luego llega un momento, yo creo que ella tenía de los mejores oídos del planeta, ¿no? Ella lo escuchaba todo. Y bueno, también no solo se escuchaba a sí misma, ella conocía la armonía, ¿no? Todo lo que pasaba debajo de ti, la armonía, y siempre nos daba una razón musical. De hecho, yo también cuando estoy tocando cualquier hora, supongo que tú también. La tienes ahí. Bueno, sí, pero digo, todo lo construyo sobre lo que está pasando por debajo de mí. O sea, aquí este acorde me da esta sensación, es una, pues, yo qué sé, una dominante, hay tensión o no tensión. Y yo todo lo construyo así. Y eso es algo que ella insistía muchísimo, aún sin hablar del tipo de acorde que era. Que nunca te decía, esto es una secla, esto no sé qué. Nada. Es todo por intuición, ¿no? Sí, pero bueno, por intuición, porque ella conocía perfectamente, por ejemplo, en los conciertos y en las sonatas igual, en todo, conocía perfectamente la parte del piano, conocía perfectamente las partes orquestales. Tiene que pasar muchas clases, yo me acuerdo, centenares de clases. El tema, ¿quién lo toca aquí? Y tú te quedabas como... A lo mejor alguna vez lo sabías, ¿sabes? Otras veces no, y después te ibas y escuchabas y cogías la partitura. Sí. Eso antes era como... Para mí era impensable, o sea, era algo tan nuevo que te abría un mundo impresionante. Una cosa que me impresionó mucho que me dijiste el otro día hablando, dijiste, la escucha es como si tuvieras un super casco que hace así y empieza a desarrollarse, ¿no? Y todo tridimensional así, ¿no? Y es verdad, he empezado un poco a pensarlo de esa manera
Y creo que es un poco la clave, ¿no? Que por ejemplo los pianistas, o no quiero nombrar, pero Arcadi Bolados, creo, esa gente que tiene ese nivel de súper escucha, hiper mega desarrolladísimo, ¿no? Es como que puede escuchar casi, como dijiste, tridimensionalmente, ¿no? Todo a la vez, y armonías, armónicos, todo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que al final es eso, que te fusiones y que, como decía Rostro, que toques con. Yo nunca toco solo, siempre toco con, ¿no? Sí, y reaccionas siempre, que cada vez te dé un impulso diferente con quien toques y todo. Ella adoraba a Rostropovich. ¿Tú qué tal con Rostropovich? El ¿Tú eres altar, equipo ¿te acuerdas? Rostropovich o equipo Safran? Yo soy equipo Safran. ¿Equipo Safran? Pero, hombre, lo que hizo Rostro, y se me permite llamarlo así cariñosamente, yo creo que nos puso en el mapa, ¿no? Sí. O sea, internacionalmente hubo un antes y un después, como has hecho tú en España, con un antes y un después en el cello, pues él lo hizo con un antes y un después en el cello mundial. Sí, sí. ¿No? Pero lo hemos hablado tú y yo es que Shafran, yo creo que a Shafran o lo amas o lo odias o un poco lo aborreces, ¿no? Pero para mí es un grande, eso lo... es una cosa brutalísima, ¿no? Sí. El otro día leí una entrevista y decía que no tocaba tan poca música de cámara porque la gente no iba preparada a los ensayos, ¿sabes? Sí, wow. ¿Sabes? Entonces pues decía, bueno, pues para eso me quedo en casa estudiando. ¿Sabes que el Amati me contaba el otro día que cedió su mujer al museo de tanto estudiar? Lo gastó completamente aquí. Dios. O sea, le hizo un hueco y está puesto aquí un hueco y tiene puesto ahí de tanto estudiar, ¿no? Es que la escuela rusa es, yo creo que para un determinado tipo de, para un perfil pues yo qué sé, cuando eres muy joven, yo creo, para tocar un instrumento, para mí es muy buena. Es muy bueno, pero si te pasas... Si te pasas puede ser un poco, sí, hay una línea muy fina. Tú también, después de Shakhovskaya, también estudiaste con Goodman. Y ellos se conocían muy bien. Y cuéntame un poco qué diferencias veías tú entre las dos escuelas. Se conocían muy bien. Se conocían muy bien, demasiado bien. Sí, demasiado bien, diría yo. Mira, ya es verdad que una vez Paloma me lo dijo, porque yo pregunté en una de las veces, ¿por qué ha venido Natalia Shakhovskaya? Que sabes que en Europa, bueno, aquí en España y en Europa tampoco era tan conocida, ¿no? Después pues de Hermerson y anteriormente había estado Monighetti, que eran personajes muy, muy conocidos, ¿no? Y ella dijo, pues es que yo he llamado a Rostropovich y le he preguntado que a quién puedo traer porque estoy desesperada, y me ha dicho él, tienes que llevar a la maestra. Él la llamaba así, la maestra. Entonces, la diferencia que yo creo entre Goodman, aunque hay mucha gente que dice que la jefa no tocaba, cosa que a mí me molesta un poco, porque la gente puede ver que ha grabado discos con Khachaturian, que hizo un montón de giras. Eso ya fue después de una decisión personal, el dedicarse más a la docencia, ¿no? Pero ella se dedicó a la docencia y lo que hizo Natalia ha sido dedicarse a tocar realmente, ¿no? Y lo que veías en sus clases, yo que estuve 2 años con ella, lo que veías en sus clases era muchísimo más general, pues un performance como a lo mejor se hace en Cromer, ¿no? Lo has hecho tú, y era todo muchísimo más generalizado. Eso del súper y mega detalle y estar durante una clase de 1 hora con 3 notas, eso olvídate, de eso no había, ¿no? Eso era ya pues un poco máster, pero sí que ella tenía una cosa que quizás la profe, por no haberlo utilizado tanto o no haber estado tanto en el escenario, Goodman sí que te daba ese punch de escenario, ¿sabes? De querer tocar y de seguridad. Tú puedes, que quizás un poco a la jefa de todo tan... Un poco a lo mejor, a mí en algún momento me faltó, quizás, para mí personalmente, ¿sabes? Goodman, una de las cosas que tiene increíbles, bueno, muchísimas cosas, pero tiene un sonido... Bueno, el sonido gigante. Es espectacular. De aquí a aquí, yo me acuerdo, estábamos en una clase así, también las hacía a veces como Shakhovskaya, que bueno, llegábamos y estábamos ahí escuchándonos, pero ella es que le gustaba un poco gallina, ¿no? Sí. Y entonces sí, un poco gallina, llegábamos, me acuerdo un italiano que estaba tocando sinfonía concertante y ahora a las 9 de la mañana, ¿eh? El cello ahí al lado, de repente así, coge el cello, no sé qué, y empieza. Pero así, o sea, sin ni una nota, sin calentar, nada, era una cosa espectacular. Y el sonido brutal, o sea, una cosa de brutalidad, de ella, pues brutal. Tú, bueno, de mano derecha,
¿De quién cogiste más? ¿De Shakhovskaya o de Goodman? Mi derecha es de Shakhovskaya a muerte. De hecho, yo intenté, cuando empecé a estudiar con ella, es que ya estaba un poco así, después tuve un problema en la mano y cambié un poco la mano izquierda ella. Goodman. Sí. Y empecé así y me dijo, ¿qué estás haciendo? Pero me lo dijo así. Digo, bueno, intento un poco... Te he dicho que tengas algún problema en la mano derecha, que no me imites. Una cosa muy buena que me dijo Goodman es, Carmen, no existe la técnica te la haces tú, ni alemana, ni italiana, ni rusa, ni americana, la técnica te la haces tú eres la que sientes, ¿no? Tu mano es diferente a la mía, mi mano derecha, tú tienes una mano izquierda súper fuerte, ojo, yo tengo más flexibilidad de la mano derecha, mis dedos no son tan largos, ¿sabes? Es una cosa súper personal y ella lo tenía clarísimo, porque tiene una mano pequeña, eso es muy pequeña. Muy buen consejo de un muy profesor. buen consejo. No te obceques con, pues esta es la técnica, esta es esta. No, te la buscas tú. La tuya para ti. Suene así, claro. Tú tus manos. Exacto, tus manos, tu sonido es tuyo personal, como decía la profe, tu voz, ¿no? Tus palabras y tu voz. Sí. Muy buenos consejos. Muy buenos consejos. Eso me abrió un poco, ¿sabes? Porque dices, bueno, pues sí, la técnica rusa o la técnica alemana más con manos, pero al final dices que no, que cada uno toca de su padre y de su madre. Es verdad. Y encontrar esa voz personal es algo que uno tiene el deber de hacer. Hombre, totalmente. También. Y yo creo que eso, la jefa, eso sí que lo hacía. ¿Tú has escuchado a algún alumno suyo que toque igual? No, es verdad. Eso es impresionante. O sea, cada uno de su padre y de su madre, y ella los ha desarrollado en donde ellos tenían más proyección, o donde ellos tenían más, pues el que tenía a lo mejor un sonido más, pues ella lo ha desarrollado así, el que tenía un vibrato no sé qué, a lo mejor contigo pues más proyección concertista y el que no pues a lo mejor más camerístico. O sea, eso en ella era impresionante, era tan personalizado y con el psico impresionante que tenía ella para Increíble. Cada uno, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue cuando acabaste de estudiar? ¿Cómo empezaste tu camino ya con todos esos conciertos y tu carrera? ¿Cómo fue ese cambio? Porque es un cambio difícil en muchas Yo gente. me perdí, Pablo. ¿Sí? Yo me perdí. Muchísimo. Yo cuando me fui a Alemania me perdí. Porque veníamos de la escuela, que era como, ¿te creías que eso era el mundo? Por lo menos yo, ¿sabes? Porque yo también viví allí durante 11 años. Entonces para mí era, yo entré allí con 13 y salí con 21, 22 y ya sabes, pues, yo creía que aquello era lo único que existía, ¿no? Y además, ya sabes que la profe era madre, abuela, amiga, era todo, ¿no? Un mix. Y encima un poco como las mamá pájaro, ¿no? Que se lo comía en el bulo aquí y después todo y te lo daba, ¿no? Entonces cada nota, para asimilar eso después necesitas muchísimo tiempo y te crea como una dependencia, ¿sabes? Una dependencia grande. Muy grande. Y a mí eso me costó asimilarlo muchísimo tiempo hasta que yo he dicho, bueno, pues voy a tener la confianza de creer un poco en lo que yo creo que está bien, ¿no? Lo que me ha enseñado, ¿no? Pero muy difícil. Yo me perdí, de verdad que me perdí. Sí. Hasta que después me volví un poco a encontrar y ya otra manera de tocar. También sabes que en Alemania es otra manera, los profes alemanes son, ¿no? Yo que estudié con el Melling y después también... Bueno, Goodman estaba ahí un poco, pero sinceramente lo pasé mal. Lo pasé mal. Para mí fue un poco diferente. Yo también, para mí fue un cambio muy grande cuando acabé con Shakhovskaya y empecé el Helmerson, pero fue también una cosa también que me liberó mucho. Claro. Porque yo también venía con lo de eso, cuando estaba estudiando con ella, todo eso era mi mundo. Está genial, es un mundo genial, pero también es un mundo un poquito limitante. Sí, es un mundo sectario, ¿no? Sí, por llamarlo, que no se nos entienda con mal, cariño, ¿no? pero... Totalmente, ¿no? Pero esa escuela rusa, ese rigor que es precioso, ¿no? Pero también tiene un lado de eso, lo que hemos dicho, un poco limitante. Limitante. Bueno, tú es que has tenido la suerte de estudiar con el grande de Franz de Helmerson, que él es, ¿no? Esto es aire fresco, yo creo, ¿no? A mí me liberó mucho de todo. Aire fresco. Además, tan buenísimas personas él que... Entonces, claro, pues vienes de esto y que la profe se cabreaba porque tocaba, me acuerdo, una que tenía que tocar rococó, que fallaba una nota y tal,
y bueno, acabas toda la rococó y te dice, bien, bueno, sí, pero es que ha fallado una nota, ¿no? Y yo, se te cae el alma al suelo, tío, porque además te lo dice de esa manera que dice, bueno, entonces lo demás no vale nada, pero es que has fallado una nota, ¿sabes? Pero te lo dice desde ese cariño que sabes que es recíproco, que es un team, un tándem, que al final o te echas a llorar y te vas a estudiar y dices, tienes razón. Yo nunca he estudiado más que con ella. Bueno, eso es así. Pero bueno, mírate. Una pregunta, que estábamos hablando justo el otro día de esto. Yo, en esa etapa de formación mía, yo no solo estudiaba muchísimo, pero también escuchaba muchísima música. ¿Tú has tenido esa etapa de escuchar mucha música? ¿Sigues escuchando mucha música? Muchísima. Yo me acuerdo, tú has grabado ahora con Denis Kasugi. Nosotros vivíamos juntos, yo vivía, pues no sé, dio la casualidad que con muchos rusos, y me acuerdo de Denis Lose, pianista, y Denis Kasugi, nos tirábamos las noches. Yo es que ahora ya ni me acuerdo. Él tenía, del primer iPhone que salió, yo no sé, teníamos internet en casa, pero de esas cosas es que no sé ni por qué. Y era como toda la noche hasta las 3 o las 4 de la mañana chupando música. Escuchando música. Chupando música a más no poder. Y una versión de esto, una versión de lo otro. Eso me encantaba. Y esto, incluso experimentos de escuchar a violinistas, me acuerdo, con Saba Fakulin y con Joan Espina. Ellos han hecho grabaciones y tenían un aparato que bajaba las revoluciones y entonces se escuchaba la limpieza que tenía, y el único que era clavado era Heifetz, ¿no? Sí, sí. Y hemos comparado pues entre todos Kogan, Kremer, Oistrakh y bueno, esas cosas de frikis. O sea, hemos hecho cosas de frikis. Yo creo que eso es muy importante. Pero éramos muy sanos. Sí. Éramos muy sanos. Sí, eso es algo que yo siento cuando escucho a los chicos jóvenes, que no escuchan música, no escuchan la suficiente música, no saben, pues por ejemplo, si están tocando Schumann, no conocen otras obras de Schumann, no conocen cómo los grandes chelistas han tocado Schumann antes que ellos. Y eso se nota. Y yo entiendo, hay una moda de decir, no, yo no escucho, no quiero... Sí, escuchar, porque ya en el inconsciente se me queda, exacto. Y entonces ya no... Y yo les digo, mira, ni aunque lo intentes vas a poder tocar como Rest Boys, porque era su propia persona. Pero eso es la suerte que tenemos nosotros y vamos, yo creo que eso yo lo aproveché mucho, escuchar todos los archivos que tenemos de grandes grabaciones todo. Y escuchar y otras obras del mismo compositor, te da una visión de su lenguaje increíble. Es que además, lo decía el otro día en un vídeo que me hicieron, en una entrevista, digo, tío, es que nosotros teníamos esa ambición. Yo me acuerdo con 9 años que mi padre me compró, todavía era vinilo, me compró Maisky tocando el concierto de Sensen primero. Yo estaba loca, tío, tocando con Sensen por encima, ¿sabes? O sea, yo no, a lo mejor hay gente, yo no lo digo que no, pero yo tenía esa ambición de querer escuchar música, pero no solo de cello, tío, o sea, sinfonías, conciertos de violín, de todo, tío. Después ya cuando empecé a tocar el cuarteto fue como, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? ¿Qué mundo es, no? Y yo creo que eso hoy en día... Bueno, otra de las cosas que quería hablar es que, bueno, tienes un pedazo de proyecto ahora espectacular, que es el Málaga CELLO. ¿Eso crees? Me alegra que lo digas. Cuéntame un poco de ello, porque es algo que es novedosísimo en España, además. Pues mira, esto, tú ya has venido 2 veces. Empezó un poco contigo y con Fernando Arias, cuando estaba en Córdoba y toda esta situación del COVID, ¿no?, que estamos viviendo ahora. Y pensé, mira, estamos aquí, no estamos haciendo nada, pues venga, vamos a hacer un talking, pero así para los chicos y tal, ya sabes, en el conservatorio, que tú estuviste, que tuvimos muy buena acogida, 200 y algo personas allí. Y después pensé, vamos a intentar hacer algo más, ¿no? Ya sabes que un poco en Andalucía estamos, ¿no?, un poquito escasitos, como decimos, ¿no? Y pensé, venga, vamos, Pablo, ¿te vienes? Y tú, venga, sí, me voy. Fernando, ¿te vienes? No sé. Y ya hemos empezado. Y ahora pues tenemos, de aquí hasta julio, no tenemos casi ni un fin de semana en el Málaga CELLO. Además viene gente, pues, imagínate, estoy contentísima, ¿eh? Bueno, ahora está Kian dando clases Soltani, magistrales. que es lo que se escucha, detrás. He dado yo magistrales, tú has dado, Fernando ha dado, y para todo el mundo que tenga interés, meteros en la página web malagachello.es. malagachello.es. Ahí vas a ver todas las clases que va a haber de aquí al verano. Viene Helmerson.
viene todo el mundo. Viene todo el Meteros mundo. y apuntaros porque es una pasada y se lo debéis todos aquí a Carmen porque el esfuerzo que hace es brutal. Porque montar cualquier cosa de estas es... No os imagináis Bueno, y a vosotros que he tenido una acogida, Pablo, que os lo tengo que agradecer a todos, que me he dado cuenta que tengo amigazos y que vamos a poner el cello en España donde se merece, el legado de la jefa, ponerlo arriba con el primer concurso internacional de cello en España, que eso sí que es un dream, ¿eh? Es un dream. Y el festival durante 15 días en julio, del 15 al 30, el concurso del 1 al 8 que por supuesto, de agosto, que por supuesto tú estarás como gran abanderado, y haremos muchísimas cosas más. Pero yo estoy encantada. ¿Qué te ha parecido el nivel de la gente? Muy bueno, la verdad. Sí. Y hay gente muy buena. Hay talento joven, ¿verdad? Y español, eso te iba a decir, hay que apoyar a los jóvenes y, sí. y yo creo que vienen generaciones muy potentes. Que es lo que tiene que haber. Sí, todo gracias a Shakhovskaya, ¿eh? Sí, es que tenemos que decirlo. Un antes y un después. Ha influido tanto en el cello en este país, es una pasada. Increíble. Bueno, pues mil gracias, Carmen, por venir a Talking Cello. Mil gracias a ti, querido, que te quiero muchísimo, que gracias por todo. Igualmente. Y que os espero veros a todos, por favor, por aquí, que vamos a hacer una cosa, la estamos haciendo ya, más que maravillosa. Muchas gracias, Pablo.